Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más con todos ustedes en nuestro Jardín del Alma. Os saludamos y vamos a estar muy bien acompañada con nuestro amigo Alfonso Valera. Alfonso, buenos días. Buenos días. Bueno, yo os presento. Alfonso es una persona inquieta que a partir de su época de profesor y antes de llegar a la etapa final empezó a escribir un libro. Y un libro muy interesante que está aquí, vosotros lo podéis visualizar, y quiero que me cuentes cómo surgió la Fuente de Sarón. Pues la Fuente de Sarón surgió primero intentando buscar una idea que explicar y que llegara al lector. Muy bien, y creo que lo has conseguido. Bueno, eso, los que lo han leído sí que me han dicho que sí, porque el objetivo del libro era crear un personaje que explica la historia desde que nace prácticamente hasta que tiene 25 años. Sí. Y el objetivo era que se convirtiera en un acompañante del lector, o al revés, el lector en un acompañante del personaje. Ahí. De modo que casi fueran de la mano. Y que todo lo que le pase Lo sienta el otro. afecte de alguna manera al lector. Bueno, lo afecta porque lo implica. Digo yo, supongo que, Sí, supongo porque que lo afecta. implica, porque le hace vivir las sensaciones que vive el personaje. Sí. Y porque al final consigue implicarse tanto que le deja un sabor a quien lo está leyendo. ¿Cómo va? Es que la temática toca Varios puntos, ahí. Por eso me llamó la atención tu hay libro. muchas teclas, sí. Vale, yo sé que es una novela que parte de un conflicto familiar Sí. y que está basada en una serie de sentimientos y que, bueno, a partir de un asesinato de la novia del protagonista, ocurren cosas. Sí. ¿Qué ocurre? Bueno, de hecho es que hay varios elementos que no los voy a... No lo contes todos, pero dame una hay pincelada. varios elementos que se le meten en la cabeza, como es el destino, el determinismo, que él le obsesiona. Vale. Le obsesiona, entonces, durante el relato, pues da a entender que esto le preocupa mucho y hay incluso objetos, elementos, que le llevan a pensar que es así, ¿vale? Entonces, todos los personajes que surgen tienen algo que ver con eso, hasta que le lleva al desenlace, pues que tiene relación con todo el relato que... Estamos tocando los mundos paralelos, las ciencias ocultas. ¿En qué camino te estás moviendo? No, ciencias ocultas bien sur, pero sí hay algún pequeño elemento sobrenatural. Sobrenatural, es decir, que no es normal. No es normal. Vale. No se puede llegar a ser sobrenatural, pero sí que en el personaje que surge, precisamente su novia, la que asesinan, que eso ya es decir mucho, ¿no? Pero bueno, la asesinan, pero la asesinan de modo que él llega a culpabilizarse por toda una serie de hechos en el que él se ha implicado, queriendo o sin querer, y que luego tiene que evaluar por qué ha llegado hasta ahí. ¿Quién tiene la culpa de haber entrado en esa situación? Evidentemente es el que se culpa ya. Por todo lo que ha ocurrido. Bueno, y al lector le tocará saber si es verdad o no, porque va sintiendo la culpabilidad del personaje en el transcurso de la lectura y estará intrigado en saber... Más que intrigarse el lector sobre si es o no es a dónde le llevará lo que él está pasando y lo que él proyecta al final para salir de ese bloqueo, ¿no? Sí, de ese bloqueo que tiene, porque cae bastante bajo y por eso sobresale. El cómo sobresale también es un poco pues de casualidad que él se plantea después, que gracias a ciertas cosas él consigue salir, ¿no? Bien, no solo por él mismo, o sea, hay algo que le ayuda a salir, hay algo que se le va presentando delante. ¿Hay un trasfondo psicológico psiquiátrico en esta historia? Sí, un poco sí. Yo me imagino que sí, porque claro, las personas que se lo plantea él mismo. Las personas que están moviéndose en estos campos a veces son incomprendidas por la sociedad,
se pierden en varias situaciones que no los entienden y entonces sufre Sí. muchísimo, ¿no? Él sufre porque es una cosa trivial, porque se aficiona a la fotografía por una serie Sí. de circunstancias Mm, y entra en conflicto su padre, con su padre, precisamente por ese hecho. Y lo de la fotografía es como una obsesión. ujú. Incluso, voy a decir un detalle, que cuando él colecciona fotografías desde que es niño, muy, Sí. muy niño, pero no quiere salir en fotografías. Él no quiere Él salir. no quiere salir en fotografías. ¿Él quiere ser el fotógrafo o Él no busca quiere? algo en las fotografías Él no quiere. y no lo encuentra. Ah, Hasta que llega un momento en que sí accede a plasmar su imagen en las en la fotografías, fotografía. pues por una serie Bueno, de y digo yo, circunstancias que le acaba dan y que descubriendo... le abren un mundo que él no había visto, no comprendía hasta ese momento. Luego se lo vuelve a cerrar. Pero Ya. Yo lo que entiendo es que llega a descubrir el por qué desde niño se negaba a salir en la foto. no. No, eso es algo que él no... Pero... Solo descubre qué es lo que le faltaba en su vida para sacar esos miedos. Sí, para eliminar esos miedos. Esto promete, ¿eh? Esto me está a mí dejando súper intrigada. Dime, en el primer capítulo, ¿dónde parte? ¿Dónde se desarrolla el tema? Parte desde que nace. Desde que nace, pero ¿nace en una época actual o en una época anterior a la nuestra? Más o menos el contemporáneo, sí, actual. Vale. En Estados Unidos, él Vale. nace allí en una familia que es Normal y de corriente. español y Sí. mexicana y tal. Bueno. Y cree que le va a sufrir problemas, pero su aspecto no se los da, porque, bueno, y desde niño Ya, ya empieza a verse un poco la situación, ¿no? de cómo va a ir la historia. Sí. Eso es intrigante, porque... Pero deben de ser de aquellos capítulos que cuando acabas uno tienes ganas de empezar el otro, ¿no? Eso me han dicho. Claro, para ver, bueno, este chico qué le está pasando, Sí. o cómo vamos a acabar. No, sí. Además la intensidad, creo, que aumenta conforme van avanzando los capítulos y a partir de la mitad en adelante es cuando Empiezan a resolverse los empieza a problemas. resolverse, bueno, no voy a decir si se No, resuelven no, o cómo se resuelven. No, no. A ver, es como la vida. Es como la vida, es Hay una un sorpresa. punto sobrenatural que dice, no, esto no puede ser. Ujú. Esto le pasa a él, este personaje, porque es él. Ya. Pero el resto sí que son cosas que le pasan. Y voy a decir un par de detalles también. Por ejemplo, pues él en un momento dado describe cómo en su experiencia de fotógrafo pues, se encuentra con una familia súper acomodada, que le hace un servicio fotográfico, súper acomodada, que tiene mucho éxito, que tiene 2 hijas, que las casa, que entra en su casa y que dice, si yo creyera en el destino, diría que tiene un hada durmiendo en su casa. Claro, Todo le lo sale tiene bien. todo le sale bien. Por el contrario, se encuentra con Eh, otra persona. La fatalidad le ha dado Le da como le da a muchas personas. Que Constantemente. ¿vale? Y a este le da Eh, por aquí, por allá y por todas partes. Y no voy a relatar ya. cuáles son los detalles. Pero, No, al final, eso es el al final protagonista. reflexiona. El protagonista es el que le van dando constantemente. Otro personaje. A él le más. da, le van dando cosas y le pasan al final cosas graves, muy graves. Bueno, ya Y sé que... sale de ellas, Sí. sale de ellas gracias a un objetivo que se plantea, gracias a un amigo que es desconocido, que es muy interesante. ¿Y sale También porque hay una ayuda sobrenatural? Realmente su novia tiene alguna influencia. Uy, esta en novia... esto, no, ¿eh? Ay. Sí. Yo creo que esta novia... No es normal la novia. No es normal, pero también me hace plantear, y pregunto, el hecho de que cuando se muere, si es que se muere, porque todavía Sí. lo tengo en No, duda... no hay presencia. Sí, No hay presencia ni fantasmal, ni espectral, no. no, es presencia. Está ahí. Él la siente. Ya. Y hay un hecho Ya. que sí que es casual y es destino, que es posible, ese hecho. Pero claro, él lo relaciona con algo más, porque gracias a ese hecho que él no se había dado cuenta, pues resulta que se le abre un camino que él ni sospechaba, pero que estaba ahí desde muy al principio de la novela. Hay algo que le surge en la vida que se lo guarda en la mochila y no sabe para qué le va a servir.
¿Para qué sirve? Pero menos mal que se le había guardado. Pero al final le sirve. Claro. Sí, al final es el objeto por el que, después de todo lo que ha pasado, después de salir del agujero en que se metió, es el que le abre un camino que parecía totalmente trivial. Eso parece la llave del destino, pero es lo que ¿no? sale. Sí. La llave del destino. Sí. Así que yo te he invitado, Alfonso, porque cuando pude ver por encima de qué iba tu novela, Sí. como a mí estos temas paranormales y los temas espirituales, y sabéis ustedes que en nuestro Jardín del Alma lo que hacemos es hablar con el alma o contactar con gente que tiene alma, yo sentí que Alfonso tenía algo especial y que no sé si tú has utilizado tu propia experiencia de vida a través de algún personaje y lo has plasmado. Me ha dicho algún compañero o un amigo, dice, tú, cualquiera que escribe algo siempre tiene que... Siempre cola algo personal. Siempre cola algo, es decir, sí, en esto del determinismo y el destino, pues sí, me he interesado siempre y me... pero no me ha obsesionado. No te ha obsesionado, pero... El personaje sí. Al personaje seguro, ya veo que le ha obsesionado. Incluso hay un momento que dice que lleva el diablo colgado a su espalda. Ay, pobre, que lleva el diablo. Bueno. Espero que cuando llegue al final deje el diablo en un lado y continúe con una vida normalizada, ¿no? Sí, pero bueno. ¿Esta novela está escrita de qué año? Pues a partir de 2018, 17. O sea, ya es una... Después del 18 terminé el 19, que fue cuando mandé. Vale, la edición está hecha a partir del 19, con lo cual la novela esta novela que nos presenta Alfonso Valera ya tiene un poquito de solera, ya ha tenido salida al mercado, ha tenido muy buena acogida y por eso te he convidado, para que nos trajeras algo fresco, algo que a mí me gusta como temática de leer y ofrecer a nuestros... telespectadores, por deciros algo, a los que nos siguen en el canal, cuando quieren tener la experiencia de una novela interesante, de intriga y que les lleven por esos caminos de tensión, pero al final nos acompañan hasta la última página suspendiendo el aliento, decía, bueno, ¿y qué va a ocurrir? Y bueno, que sepan ustedes que al final de la novela sabremos lo que ha ocurrido y el porqué de todas las cosas que empezaron, ¿cuántas páginas antes? Esta novela tiene 400 páginas como mínimo. En el formato 400. 400. Entonces es una novela ya con peso, en un buen formato y lo importante de todo esto es que no se hace pesado. Se hace un libro dinámico. Eso lo dice el doctor. Porque... Sí, claro, porque, a ver, yo tuve la experiencia, yo soy una gran lectora, aparte de escribir, pero me considero una gran lectora. Entonces, ¿qué pasa? Me encontré con una escritora muy reconocida, que no voy a decir el nombre, pero que me hizo sufrir muchísimo, que me leí su libro ya por imposición propia hacia mí, pero que desde la página 1 a la mitad del libro me tenía desconcentrada, me tenía súper enfadada por tanto sufrimiento, por tantas historias, y al final las últimas 50 páginas me las puso muy dócil, muy bonitas, como para que no me quedara más sabor de boca. Es igual. No ha conseguido nada, ha conseguido tenerme enfadada toda la vida y no comprar ningún libro más de esta señora que otros aman y reconocen, pero yo no lo pude soportar el libro. Entonces lo peor que nos puede pasar en un libro es decir, qué tostón de libro tengo en las manos. Pero cuando encontramos un libro dinámico nos alegramos mucho porque nos lleva a sentir lo mismo que el personaje o que ha sentido el escritor cuando lo transcribía, cualquier cosa, ¿no? Yo eso sí que... no puedo prometer nada más, que lo que sí que creo que puedo prometer es que desde el principio el lector está con el personaje. Eso es lo más importante. Está con el lector. Esto es lo más importante. Pues vaya, este niño lo que le pasa, cosas triviales. Sí. Y luego hay los momentos más intensos. Esto es un crimen. Y luego parece que se va a remontar y luego... hacen bajadas, subidas. O sea, esto es como si estuviéramos ante un electro en estado de shock. Espero que lo superen, que no sufran de infarto y que disfruten muchísimo. Para tanto no llegan. Pero al compañero del personaje tiene que hacerse el lector. Si no se hace compañero del personaje, no solo lees la historia, es decir, es que llega un momento en que estás con él, como si estuvieras a su lado, siendo un personaje. Si eso no ocurre, no sirve para nada.
Claro, entonces nos sirve. La función En del este libro, caso, claro, la función del libro siempre es involucrar al lector de tal manera que no se olvide que hay un buen compañero de viaje que es este libro y que está ahí a tu mano para disfrutar, no para hacerte sufrir, como en mi caso, mal recuerdo. El sufrimiento no lo voy a negar, ¿eh? Bueno, Tampoco. a ver, no, el sufrimiento del mismo personaje lo puedo entender. Sí. Ahora, el sufrimiento gratuito de decir, ¿por qué han hecho esto? Si era mucho más fácil el otro camino y tanto sufrimiento inútil. No, Sí, es que hay cosas pues, que son de la vida diaria, de las eso cosas, sí. pues, que está, a ver, hablando del tema, o sea, la relación con la familia, que no es lo más No más dócil, bollante, no es lo ¿vale? más dócil. Los amigos, hay pocos amigos, pero los que hay ¿Son buenos? son buenísimos, es decir, Vale, hay una historia ahí, luego pues vale. el destino y pues, voy a decir el último detalle. El último, porque ya no Él, lo cuenta más. él tiene que estar en una comisaría por circunstancias Sí, que le llevan ahí, tiene que estar recluido en una comisaría y conoce a los policías, habla con los policías sí. y se cuentan cosas unos a otros y un policía pues le cuenta una historia que dice, yo iba en un coche, el policía iba en un coche con la puerta estropeada y el cinturón que no funcionaba y así iba por la carretera, se pegó un piñazo Sí. y salió vivo por no llevar el cinturón, y porque la puerta se Estaba salió medio disparado abierta. antes de que el coche Estrellarse. empezara. Y dice, pues, estas cosas Bueno, pasan. esas cosas como pasan al y es verdad que contrario, ¿no? pasan y además te das cuenta que es la vida mismo Sí. y que yo lo que os aseguro es que todos llegamos a este plano como Eso con la fecha grabada como si fuéramos el yogur en la tapa. Lo que pasa es que la fecha del yogur está por encima y nosotros lo tenemos por debajo de tapa para no asustarnos. Pero todo el mundo entra en el plano cuando toca y se marcha cuando toca. Y por el camino puede pasar Sí. lo más impensable que te puedes imaginar, como el que te vaya a tragar pues una ballena como aquel señor que lo traga una ballena, se encuentra dentro de la ballena con todo su equipo de buceo y al final la ballena se siente incómoda y lo escupe. Pero si llega a ser un tiburón ya se lo ha tragado. Y es la circunstancia más extrema que te puedes encontrar ahí en medio del agua, pero sales bien, porque no te tocaba marcharte. Ni que te comiera un tiburón, si fue una Exacto, ballena has grande. dicho lo que le tocaba. Exacto. Muchas personas que se lo plantean, me toca así. Me toca así. Me toca Bueno, así y me pregunto el por qué o sea, no. que muchas personas pasan como por encima, superficialmente, ¿no? de estas cosas y de vez en cuando reflexionan, otras no reflexionan nada y en cambio el personaje continuamente Va pensando. se está dando poco mortificando, ¿no? Sí. Por Te todas va haciendo estas cosas. planteamientos de vida, Sí, que es sí. lo más interesante, ¿no? Para que una vida sea completa, se tienen que hacer planteamientos de ir superando las pruebas que se nos van pasando por el camino. Exacto. Porque si estamos en el camino, pero como la florecita silvestre plantada al sol y no sentimos emociones y no transmitimos emociones, es como una vida muy planita, ¿eh? O sea, no es importante, por lo menos no es interesante. Así Pues que, mira, Alfonso, yo estoy encantada de que hayas compartido conmigo este ratito. Pues yo de estar aquí también, porque mira. Tan cómodo, pero sobre todo yo deseo que compréis el libro, que intentéis leer este libro que es muy interesante. Alfonso, ¿dónde lo pueden encontrar? A la editorial. A la editorial, se la pueden ustedes... En Amazon también está, pero muy bien. está anunciado como servicio de 1 a 2 meses. Bueno, esto no es interesante, se les pide y renueva el servicio. En la editorial Atlantis, Sí, lo pueden según pedir. sale, aún está en stock. Bueno, No sé cuántos y tendrán. si no, volverán a reeditar, porque como el libro es muy interesante, estoy seguro que harás más de una edición y de dos. Bueno, Ahí ya estamos, sí, ¿no? suerte. Nunca se sabe. Sí, suerte, nunca se Pues gracias a ti, Alfonso, gracias a ustedes por estar al otro lado, por seguirnos, por darnos muchos me gustas, que sé que están ahí. Y os prometo más novedades interesantes para la próxima semana en nuestro Jardín del Alma, que como siempre intento que todo lo que aquí nos acompaña nos haga pensar, nos haga vivir, vibrar y disfrutar la vida. Pues muchas gracias a ti y No hay de qué. Gracias a ustedes por seguirnos. televidentes o rodientes. Sí, a todos los que nos siguen en el canal, muchísimas gracias y como he dicho, hasta la próxima semana, aquí os esperamos. Gracias.